estamos retomando el podcast de la JECO, Juventud Ecosocialista de Democracia Socialista. Así que hoy estaremos hablando de la independencia a la que aspiramos. Y nos acompaña aquí el compa camarada Ricardo. Saludos, gente, corillo, que es la que. Y pues por aquí Gabriela Flores. Pues vamos por encima. Yo quería hablarle de un par de cositas, ¿verdad? Porque en el día de hoy está la marcha por la independencia. Creo que es un buen momento, ¿verdad? Para tocar el tema sobre independencia y particularmente la independencia que nosotros aspiramos aquí en Democracia Socialista. Y creo que es importante, ¿verdad? Pues hablar de pues, dónde nos encontramos nosotros actualmente, el país, sobre el independentismo. Y yo creo, ¿verdad?, que en las pasadas elecciones podemos hablar de que pues, el independentismo en Puerto Rico obviamente no es algo que está muerto, pero es algo que tenemos que continuar trabajando. Y creo que cuando pensamos en la independencia de Puerto Rico, tenemos que pensar en un futuro donde la prioridad sea una democracia participativa del pueblo, ¿verdad?, hacia esa dirección. Y creo, ¿verdad?, en efecto es lo que está sucediendo, es que hay algunos individuos que están intentando imponer esa ruta hacia la independencia, y yo creo que es algo que tenemos que hablar y criticar, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva, pues porque sí es un problema sumamente serio, de viviendo en un contexto, ¿verdad?, de la colonia, que nuestra transición hacia la independencia sea una también que sea impuesta y que el pueblo no sea el que decida. Así que yo creo que eso es parte de la conversación que tenemos que tener, ¿verdad? Entender que la independencia no tiene que venir por imposición. Precisamente lo que deberíamos impulsar es una independencia que venga del pueblo, que sea un reclamo del pueblo. No, 100% Ricardo, y también por esa misma línea, algo que además de la independencia, que es lo que aspiramos, estaremos hablando del proceso de descolonización que apoyamos y que siempre sea pues un proceso democrático, participativo, y pues es necesario que sea vinculante. Totalmente. Y creo que, ¿verdad?, lo que tengo, ¿verdad?, centrado aquí ahora mismo es sobre el independentismo por decreto, y los problemas, ¿verdad?, que eso trae en Puerto Rico, principalmente porque para los que no sabemos sobre el tema del independentismo por decreto, tenemos, ¿verdad?, que ciertos individuos le presentaron un plan, ¿verdad?, una orden ejecutiva, un draft, al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, ¿verdad?, donde solamente se le exigía que él llene con su firma una declaración básicamente de que Puerto Rico va a pasar por un proceso de transición hacia la independencia, cosa que absolutamente nadie en el pueblo dio consentimiento a eso. Y creo que eso, pues ya de por sí comenzamos con el paso equivocado, ¿verdad? Nos estamos olvidando, ¿verdad?, que para nosotros exigir ese proceso de emancipación, ese proceso de autoliberación, pues no puede ser impuesto ni por 3 o 4 puertorriqueños. O sea, tiene que ser un clamor generalizado. Y un clamor generalizado por las masas de Puerto Rico, o sea, por la clase obrera, por los grupos marginalizados. Y creo que eso es evidentemente uno de los problemas centrales que nos estamos enfrentando, es que hay personas que entienden que sus ideales o ese independentismo que ellos quieren nos lo pueden imponer. Y yo creo que no es irónico uno ser independentista como nosotros aquí y a la misma vez criticar esa imposición, porque ya de por sí estamos hablando de un independentismo que no va a atender los reclamos de las clases populares. O sea, yo creo que se cae de la mata en ese sentido. No, cierto, y que también en un país que la independencia ha sido tan demonizada, se ha desinformado tanto de lo que sería un país independiente, entonces hacerlo así por decreto, sin la participación del pueblo, pues obviamente lo van a asumir como una imposición, no me hiciste parte de esto, y en un proceso como este tiene que estar el pueblo, que sea algo que la mayoría de las personas reconozcamos que necesitamos y exijamos, y es por eso que nos parece crucial, como que tiene que ser un proceso democrático con la participación de todas las personas. Sí, eso creo que por lo menos desde Democracia Socialista, ese es el tipo de independencia, ¿verdad?,
que promovemos. Y además tiene que ser uno que esto es algo que yo creo que tenemos que entender, ¿verdad? Como puertorriqueños, que es necesario independizarnos de la colonia, ¿verdad? Eso es un paso, pero también tenemos que independizarnos del capital. Eso es, yo creo que lo fundamental es que esas dos cosas vengan juntas en el independentismo. Y entiendo, ¿verdad?, que ese independentismo por imposición no quiere atender ese gran problema, ¿verdad?, que es la raíz, ¿verdad?, de muchos de los problemas que vivimos en Puerto Rico, de la precariedad que vivimos en Puerto Rico, está completamente atado a un sistema económico que tiene características evidentemente coloniales en Puerto Rico, pero que lo que trae, ¿verdad?, como esas características inherentes de él es la desigualdad, esta precariedad que estamos viviendo, ¿verdad?, un sistema fallido. Y evidentemente yo creo que sí existe un sentimiento de insatisfacción del pueblo en Puerto Rico generalmente, y creo que es algo que además de las elecciones lo podemos ver en las calles, ¿verdad? Pero vivimos una gran precariedad en todos los aspectos: salud, vivienda, seguridad, educación. Y creo que la gente lo siente, ¿verdad? Entonces, no creo que decir, ¿verdad?, el país está inmóvil, el país no quiere movilizarse hacia la independencia. Creo que eso es falso y que es sumamente peligroso el asumir como esas posiciones dictatoriales o que vengan solamente de un grupo, sino que hay que trabajar, ¿verdad?, con ese, número uno, con ese sentimiento de que la gente siente una total insatisfacción con el status quo, pero el pensar que simplemente cambiar el nombre de colonia de Puerto Rico a la República de Puerto Rico va realmente a arreglar los problemas del país, pues estamos viviendo en la Lalandia. La realidad del caso es que si uno quiere realmente un país que sea transformado, que Puerto Rico sea un país transformado hacia la independencia, también tenemos que atender el problema del sistema del mercado, ¿verdad? Que uno, ¿verdad?, que tiene ya de por sí una imposición de poder, una jerarquía, ¿verdad?, de unos dominados y unos que dominan, ¿verdad?, una gente que es explotada y otra gente que explota. Y eso es algo que yo creo que tenemos que atender, ¿verdad? El problema de clase que hay en Puerto Rico, que muchos tenemos que sufrir, ¿verdad?, lo que pocos quieren determinar por nosotros. Y por esa misma línea, el discurso de independencia no puede ser independencia y ya, tiene que tener una sustancia, la independencia que queremos, la república a la que aspiramos con unos principios, que feminista, cooperativa, solidaria, que no exista desigualdad, pero que sea inclusiva y tener esos principios clave, pero principalmente por la línea de lo que tú estás tocando. Si queremos una república sin desigualdad, no puede ser dentro del capitalismo. No podemos abolir la pobreza y la desigualdad dentro de este sistema capitalista, porque siempre va a aspirar al enriquecimiento de unos pocos. Y se dice que el capitalismo es solidario porque todos con la compra y venta y demanda ayuda a cubrir necesidades, pero cubrir necesidades de quien tenga el capital para sufragarlo. Quien no lo tenga va a seguir marginado, va a seguir empobrecido, va a seguir sin tener las condiciones de calidad de vida. Así que también tenemos que hablar de eso, qué tipo de vida queremos tener cuando seamos independientes, y cómo vamos a administrar a esa república para que todo el mundo tenga lo básico, una vivienda accesible, garantizado el derecho a educación, a salud, y entonces tenemos que entrar más profundo en eso cuando hablamos de independencia y no independencia ya, porque claro, el sistema colonial es uno que nos oprime, que viene con muchas repercusiones, la Junta de Control Fiscal, etcétera, pero también el capitalismo es lo que nos asfixia a poder desarrollarnos y tener una calidad de vida en el día a día. Yo creo que, y das en el clavo ahí, Gabriela, porque pues el discurso de que es independentismo y más nada, la independencia y más nada, no me traigan otros temas, ¿verdad? No me traigan temas de la clase obrera, no me traigan temas sobre la comunidad queer, sobre las mujeres, sobre el ambiente, porque como si la independencia tiene que ser algo sumamente exclusivo, y pues no, entonces ya de por sí está perdiendo en ese sentido realmente las voces del pueblo, la gente que está luchando en la calle diariamente. En este caso, para nosotros, la democracia que yo entiendo que debemos exigir es una que incorpore esas voces, no la silencie.
Y tenemos políticos que dicen, ¿por qué están aquí en las marchas de independencia? Y lo que yo veo son banderas que no son la bandera de Puerto Rico. Pues no, aquí hay que hablar bien claro. Y el problema es que nosotros pensamos que la independencia es solamente una cosa, y no, lo que hay que escuchar es integrar son las voces de las personas, ¿verdad? De la clase obrera, de los ambientalistas, de los grupos comunitarios, y los demás grupos marginalizados. O sea, esto no puede ser una cosa que le demos la espalda. Ok, ignoremos esos reclamos y solamente nos fijemos en la independencia, porque eso no, como dijimos, no va a cambiar el problema de raíz, que el problema de raíz evidentemente es ese capital que continúa, que va a continuar perpetuado, trascendamos en independencia o no. O sea, es una cuestión que yo creo que es esencial de discutir, es que realmente no habrá un cambio transformativo en Puerto Rico con independencia y ya, con cambiarle el nombre, es una cuestión meramente, básicamente legal. Hay que entender que en Puerto Rico, igual que en muchas partes del mundo, el ser independiente no implica que vas a tener una total soberanía, vas a ser sujeto del capital. Sí, a mí me parece crucial que en cada lucha, cada manifestación, cada proceso se proyecten esas identidades, porque también es hermoso ver esa diversidad de la gente que está en la calle y son la gente que va a vivir la república que queremos construir, son nuestro pueblo. Entonces, saber en los principios que nos tenemos que basar, las poblaciones que tenemos, las que están ahí presentes, y para ellas es que hay que gobernar. Y también, aparte de las identidades, de que tiene que estar presente la comunidad queer, que tiene que estar presente las mujeres, y todos los sectores marginales que han sido históricamente oprimidos, también el que hayan banderas de otros países, que se siente esa solidaridad con el genocidio en Palestina, con que hayan banderas de los hermanos dominicanos con lo que está pasando del ICE, y entonces a mí es todo lo opuesto. Yo lo veo hermoso cuando hay tanta bandera, tanta diversidad, porque es una proyección de que estamos aquí presentes luchando por un mismo fin, pero también soy parte de este colectivo y lo vengo resaltando. No, totalmente, y creo que también que para muchos independentistas esto suena para ellos sumamente contradictorio, pero creo que es esencial también contar con el apoyo, ¿verdad? Y la integración de la clase obrera de Estados Unidos también, y de esos grupos marginalizados también en los Estados Unidos. O sea, esto no es los puertorriqueños contra los americanos. O sea, esto es algo que trasciende, ¿verdad? Naciones. Esto es una cuestión bien de clase, bien específico, y creo que es sumamente importante contar con el apoyo también de las clases oprimidas en los Estados Unidos también, porque ellos también tienen experiencias similares a las clases oprimidas aquí en Puerto Rico. O sea, no es que tenemos exclusividad en eso. Es resaltar que esta lucha es contra el gobierno, contra el Estado, con quienes tienen el poder de oprimirnos, pero que tiene que haber una solidaridad entre los pueblos, más allá de aquí nacional, internacional. Y entonces esa es la parte crucial también de tener nuestra independencia, de ser una república, esa solidaridad entre los pueblos, poder conectar con el mundo, cosa que no podemos hacer ahora mismo como una colonia, y siempre tener presente que es contra los gobiernos, nunca contra los pueblos. Totalmente, y también igual esta idea de imponernos, ¿verdad? De una manera sumamente, por definición, antidemocrática, la independencia, como dijimos, ¿verdad? Pues como va completamente separado a también trascender en lo económico, pues no podemos esperar que las clases dominantes suelten ese poder. Van a continuar. Nosotros, históricamente, el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico, que se vino, ¿verdad?, a generalizar después de la ocupación de los Estados Unidos, tenemos que las mismas hegemonías políticas y económicas en Puerto Rico que estaban, se recostaron de ese capital que vino de los Estados Unidos, se recostaron del capitalismo, y no podemos esperar que bajo condiciones distintas políticas como la independencia, toda la clase empresarial de Puerto Rico va a decir, no, pues lo voy a soltar. No, van a continuar aferrándose a lo que los constituyó, a lo que los continúa reproduciéndose, a lo que los permite acumular y enriquecerse. Y creo que ese es el tema y la raíz del problema, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando de que hay que atacar esa raíz, hay que pensar
en que hay que reorganizar la fábrica social de Puerto Rico, de la manera en que estamos organizados. Queremos un país más justo, queremos un país solidario, queremos contar con el apoyo internacional de los pueblos. Y creo que es esencial entonces tener esta conversación y tomar en consideración que en Puerto Rico tenemos que continuar preservando la poca democracia que nos queda, ¿verdad? Y favorecer que estos procesos que queremos lograr, como es la independencia, sean a través de procesos completamente democráticos. No, 100%, y en este sistema actual que vivimos, pues siempre estas personas van a seguir actuando y gobernando hacia sus intereses, a su beneficio individual. Y entonces hay que tener presente que en este proceso tiene que ser uno con bien colectivo, por el bienestar común, por el bienestar de quienes no han tenido, de a quienes le han arrebatado. Y entonces si seguimos esta norma, las decisiones entonces las toman unos pocos y reproducimos el mismo tipo de gobernanza que venimos arrastrando década tras década. Totalmente. Yo creo que eso es algo que no entiendo por qué se nos hace tan difícil, ¿verdad? De ver a simple vista. Es precisamente eso, es que realmente no es un gran cambio transformativo. Y creo que podemos ver ejemplos de países independientes que siguen siendo súbditos del capital, siguen siendo súbditos de intereses en el exterior. Miremos, por ejemplo, a Grecia con la troika que se les impuso del Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Unión Europea. Es un país completamente independiente, pero quedan sujetos a todos los intereses que están fuera, ¿verdad?, del alcance del pueblo. El poder está severamente mal distribuido, pero eso es una característica inherente del sistema de mercado. Tenemos que entender que para nosotros entonces realmente transformarnos, para realmente atender ese problema de precariedad que todos sentimos y todas sentimos de alguna manera u otra, tenemos que atender lo que es el problema central. Y la colonia sí, ¿verdad? Destruir la colonia es algo esencial, pero no es simplemente cambiarle el nombre, borrón y cuenta nueva. Y además de eso, es que si lo hacemos de manera impositiva, de ese proceso que debe ser de emancipación, lo hacemos de manera impositiva, no podemos esperar que luego de eso nos encaminemos hacia un país más solidario y más democrático y demás, porque ya de por sí está estructurado de una manera en que continuará el orden del día. Y creo que eso es algo que tenemos que impulsar. Por ejemplo, una de las propuestas que dicen en el Plan B es precisamente imponernos la independencia y después una asamblea constituyente y que ahí decidan, sin ninguna otra alternativa que independencia o libre asociación, por ejemplo. Sí, que ahí está como invertido el orden en que se deben hacer las cosas. Y también algo que no nos garantiza de la independencia así por decreto, sin este proceso pues democrático y vinculante, son unas reparaciones, porque tanto que decimos, porque es una realidad de que nos han arrebatado todo lo que nos, y sobre todo lo que nos quitan, etcétera, pues tienen que haber unas reparaciones de todos estos años de colonia, de opresión. Entonces, si es por decreto así, no nos garantizan que vamos a tener esas reparaciones y ese proceso de transición, porque tampoco es sí queremos la independencia y vamos a estar en la disposición de todo frente de lucha necesario para lograr la independencia, pero a la misma vez reconocemos que no es un proceso de la noche a la mañana. Nos tienen que garantizar unas reparaciones, un proceso de transición, de gobernanza, que podamos construir el gobierno, asegurarnos de sufragar, de financiar cada servicio esencial. Entonces, eso va a venir de la mano de ese proceso, de esas reparaciones, porque no es de la nada que nos hacemos independientes y vamos a poder sufragar todo esto. No, teniendo claro lo que hablábamos ahorita de la república que queremos, donde estén garantizados estos derechos, estos servicios esenciales, pues eso se logra desde el proceso de descolonización. Totalmente. Igual el plan B también contempla, por ejemplo,
mantener libre comercio con los Estados Unidos y de hecho con preferencia. Así que todavía mantendríamos una intimidad con esa relación que tenemos colonial que viene desde inicios del siglo XX. Y además de eso, pues Puerto Rico, o sea, se nos ignora completamente y además de eso, se quiere pues continuar, ¿verdad? Con el uso del dólar americano para todas las transacciones en Puerto Rico. O sea que también estamos viendo que no nos estamos desligando realmente. Es una cuestión meramente casi performativa. Una soberanía media o algo así. De colonia a semicolonia, un super logro. O sea, es algo que yo creo que realmente tenemos que reflexionar sobre esto. No, como se ha medido, quien controla ahora mismo la economía en Panamá es Estados Unidos, que tienen el dólar estadounidense. Entonces, incluso los sectores progresistas en lucha de Panamá así lo describen: Estados Unidos controla nuestra economía. Entonces, somos una colonia actualmente, manteniendo la moneda estadounidense, eso no nos garantiza una independencia económica, un control de nuestra moneda, de banco y de cómo queramos desarrollar la economía con un capitalismo tan fuerte que es lo que se vive en Estados Unidos, rampante. Pues entonces, manteniendo su moneda y el control de nuestra economía, no podemos avanzar, no vamos a poder salir de ese capitalismo que tanto como la colonia es lo que nos oprime día a día. Entonces, que no es, es que recalcar eso, no es independencia y ya, viene con mucho más. No, y total, y por eso en parte es necesario nosotros desde ya, o sea, desde ya antes de ser un país independiente, pensar, ¿verdad?, hacia qué dirección vamos con esa independencia. No es una cuestión de suéltanos a la deriva y de nosotros decidimos qué vamos a hacer después. O sea, esto es algo que yo creo que no es trivial, es algo sumamente importante. Es escuchar la voz del pueblo antes de tomar una decisión tan importante como sería, ¿verdad?, la independencia. Integrando las voces de todo el mundo, y una asamblea constituyente antes de la independencia es esencial. No podemos hablar de una asamblea constituyente de estatus después. Es ridículo. No, todo tiene que venir con una planificación, y sabemos que son procesos que por la vida se dilatan, son lentos, y que queremos la independencia ya, queremos ver nuestro país libre estando aquí. Pero también hay que pensar, hacer las cosas bien, con una planificación en colectivo, democrático, y si no la llegamos a ver nosotros, la vemos las futuras generaciones que dejamos aquí, y es trabajar para eso, para en general el bien del país, de lo que será Puerto Rico, los puertorriqueños, el boricua, ese orgullo que nos llena tanto, más que esa prisa de yo querer ver a mi país libre, que sí lo añoramos, lo deseamos, pero mejor hacer las cosas bien que tener una república que siga viviendo en condiciones no dignas, no calidad de vida, que siga oprimida. Mejor que tome más tiempo, pero tener una república fructífera, que pueda conectar con el mundo y que haya salido de ese dominio estadounidense de todos los aspectos de control. Totalmente, y yo creo que uno de los argumentos peligrosos que se ha hecho es que pues Puerto Rico, como históricamente ha sido una colonia, ha estado dominado, ha estado explotado por una metrópoli externa, pues entonces, si esa alternativa de independencia no tiene que ser democrática, porque ya estamos acostumbrados a esto. Y eso es sumamente peligroso, particularmente porque normaliza ese sentimiento y esas prácticas antidemocráticas. O sea, no podemos pensar que podemos envisionar un futuro que sea precisamente igual que la forma en que hemos transicionado de colonialismo español a colonialismo estadounidense, de colonialismo estadounidense a una especie de ELA, ¿verdad?, que continúa siendo una especie de coloniaje, a simplemente transicionar a una independencia impuesta por el pueblo, sin la voz del pueblo y sin el consentimiento del pueblo. Creo que eso es un problema bien grande, que de hecho ellos argumentan de que en Puerto Rico no existe tal cosa como democracia, y sí podemos hablar que Puerto Rico no es un país plenamente democrático, pero sí tenemos que preservar y entender que en Puerto Rico ha habido grandes luchas
de los grupos marginalizados, de las clases obreras, que han logrado grandes avances, ¿verdad? No, y sabemos que han habido momentos y que tenemos una democracia lacerada, pero entonces en los procesos que nosotros construyamos, sí garantizar esa democracia, actuar diferente a lo que tenemos, porque si en verdad queremos construir algo diferente, desde el arranque de la propuesta que presentemos, tiene que ser con esos valores y principios, para entonces garantizar que esto es una decisión al unísono, en conjunto, y que también proyecta más unión y fuerza para el afuera, de que en verdad queremos ser una república y es algo que exige el pueblo, porque no podemos seguir bajo el yugo estadounidense. Totalmente, y que es algo posible, es algo que se puede lograr. O sea, sí podemos lograr una independencia democrática, ¿verdad? Que el pueblo sea quien decida. Y si tenemos que atender, ¿verdad? El hecho de que en Puerto Rico no podemos hablar que es generalizado ese sentimiento de independencia. Tenemos que entender también que estamos tapándonos los oídos de distintas voces y distintas interpretaciones. Y además de eso, atender el problema de que en Puerto Rico, pues, tenemos un problema organizativo hacia esa dirección. Estamos fragmentados, ¿verdad? Muchos grupos, tanto políticos y demás, que estamos completamente fragmentados. Y es necesario nosotros trabajar, ¿verdad? En colectivo hacia esa dirección, ¿verdad? Pero hay que atender esos problemas que creo que es lo que nos dirigiría hacia una independencia plena y emancipadora, es atender esos issues que ellos consideran que son imposibles de resolver. No, porque muchas veces, como tenemos perspectivas diferentes de cómo hacer las cosas, ya nos cerramos a que no nos podemos sentar en una mesa, dialogar y atender esta urgencia de A, B y C. Y entonces, al final del día, muchas veces estamos luchando hacia un mismo objetivo, hacia un mismo camino, y es solo los métodos diferentes. Pues llegar a un acuerdo, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer luego, porque sí queremos una independencia, pero también tenemos que atender las condiciones materiales de la gente del día a día, darle los servicios esenciales. Entonces, que no se vaya a afectar la calidad de vida mientras se corre un proceso de independencia, pues saber cómo también nos podemos dividir, que mientras uno se encarga de un proceso, otros se encarguen de cubrir las condiciones materiales de la gente, y que no por adelantar un proceso, otro lo dejemos cojo, y es crear esa balanza. Y yo pienso que en Puerto Rico tenemos la capacidad para mantener esto a flote y también lograr la independencia. Totalmente, yo creo que eso es una discusión que se tiene que tener de la inmensa mayoría de los sectores de Puerto Rico, ¿verdad? No creo que es algo que podemos ignorar. Y también es ver, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que están desarrollando esta idea de independencia por imposición? Que posiblemente tengamos un montón de temas en común, más allá del independentismo ideológico también, pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? Yo quizá quiero la independencia para Puerto Rico, pero eso no quiere decir que yo quiero imponérsela a todos mis vecinos, ¿verdad? Yo quiero que si yo quiero la independencia, tiene que venir con esa agrupación completa, con todo el mundo hacia esa misma dirección. No, y sabemos que también es algo que frustra, porque no todas las personas como que entienden la necesidad de una independencia, pero también eso, un proceso de educación, de consultoría, de hablar con la gente de lo que representa ser un país independiente y lo que no representa también, porque ha habido demasiada desinformación. Así que también es ese trabajo de base, y pues yo quiero resaltar eso, que entendemos la frustración, el desespero, la añoranza, pero entendemos que hay que cumplir con unos procesos, y no es solo criticando este proceso de descolonización de independencia, también le tenemos nuestras serias críticas a los procesos de descolonización que han propuesto por la estadidad. Totalmente. Cómo se ha arrogado la estadidad, los procesos para aparentar lo democrático con los plebiscitos, que también están súper señalados, pero que tampoco son un proceso vinculante, son un despilfarro de dinero. Eso no tiene ningún efecto ante el Congreso o el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, pues, es tener presente eso, y que además, por ejemplo, como Estado,
¿qué beneficio nos trae ser Estado? Porque al ser Estado, también nos aplicarían los impuestos de los Estados Unidos. Y además, para el gobierno de Estados Unidos, les beneficiamos más como colonia en nuestra situación actual. Pero entonces, para quienes quieren mantener la colonia o el Estado Libre Asociado mejorado, como colonia no tenemos, como que no somos ni de allá, pero tampoco 100% de acá. Entonces no podemos tener nuestras interacciones internacionales, nuestro comercio. Entonces, es como ese... Pues que al final del día uno dice, ¿qué opción nos queda? Pues nos queda la independencia de poder tomar nuestras propias decisiones, el crear y alimentar ese empoderamiento como puertorriqueños, pero a la misma vez que tiene que ser con unos procesos democráticos, participativos, que es lo que hemos resaltado y repetido en este podcast, y también acorde con la república que aspiramos. Sí, y yo creo que una cosa es que evidentemente esta movida de independentismo por imposición viene, ¿verdad?, motivada porque el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, y es una persona que a través de ese motor racista que él tiene en contra de los pueblos oprimidos en particular, y Puerto Rico no se sale de eso, están aprovechando, ¿verdad?, ese momentum político para que con el mismo odio de Trump, pues que se deshaga de nosotros. Sin embargo, hay que entender que precisamente lo que tú dices, Gabriela, o sea, somos una colonia y a los Estados Unidos no le beneficia, particularmente ahora que se está renegociando la deuda. Trump tiene ahora mismo la delantera y tiene el poder en estos momentos. ¿Por qué él dejaría a Puerto Rico libre? Él ahora mismo tiene una institución antidemocrática que está sobre Puerto Rico, que se llama la Junta de Control Fiscal. Ahora tiene espacio para imponer, ¿verdad?, las personas que van a negociar esa deuda, que no va a ser nada más que personas que estén ya, pero formadas y dirigidas a atender los intereses de los bonistas. Aquí no se va a hacer una negociación. Esto viene peor austeridad de lo que hemos vivido en los pasados años. Y eso sí es alarmante. Eso sí es algo que nos preocupa. Pero, y obviamente yo entiendo que de ahí es que se mueve la idea del independentismo por imposición. Pero es a través y esto es volviendo, ¿verdad? Es a través de la cooperación, la colectividad, la solidaridad y la democracia participativa del pueblo que nosotros tenemos que dirigirnos hacia esa independencia. No, y perdón que te interrumpa, yendo a lo de la Junta, una Junta que vino a reducir la deuda, a controlar nuestro presupuesto, y lo que ha hecho ha sido incrementarla y controlar en qué podemos gastar, en qué no, que tampoco es que tengamos el mejor gobierno para decidir eso, pero no tiene que ser alguien impuesto, alguien que venga de afuera a tomar estas decisiones. Y sí, ahora hay un proceso para incluso cancelar la deuda. Y claro que queremos que la Junta se vaya, que cancelar la deuda no, pero que se pague la deuda, que se vaya la Junta. Y claro que queremos que se vaya la Junta, pero volvemos con unos procesos que sean los que mejor beneficien al pueblo. Porque si Jennifer González cede ante esta presión de los buitres, pues entonces, sí, se va a la Junta y se va a pagar la deuda, pero entonces se va a pagar la deuda a través de los impuestos, y nos van a seguir aumentando la luz, a seguir aumentando el agua, hasta los teléfonos, los servicios de salud, y va a ser insostenible vivir aquí. El costo de vida va a ser tan alto que no vamos a poder seguir aquí. Y entonces puede quedar ella como la salvadora, la que nos sacó de la deuda, pero ¿a qué costo? Totalmente. Al costo de cuáles vidas, porque el no garantizar estos servicios, eso significa no estar garantizando la vida de la gente, la calidad de vida y de formación para que puedan ser personas que contribuyan a nuestra sociedad. Claro está, y eso es un reflejo, claro, de lo que hemos ya hablado por el momento, es sobre el tema del orden del capital. El atender el problema de la deuda, el atender los intereses de los bonistas, de los buitres, precisamente atender esos intereses del capital, que para nada representan la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que, ¿verdad?, que completamente olvidamos. Es que esta Junta viene con una tanda de austeridad
y no diría sin precedentes, pero a continuar, ¿verdad? Esa fórmula de austeridad que precisamente lo que está intentando es proteger los pilares del capitalismo que existe en Puerto Rico a través, ¿verdad?, de una imposición, una institución autoritaria, que es donde, by the way, mejor funciona el sistema de mercado. Es bajo, porque hablan tanto de libertad económica y demás, para nada. El capitalismo históricamente, donde mejor funciona es a base de instituciones autoritarias, donde el poder está concentrado en manos de pocos, porque es la mejor manera en que funciona. Esa es su naturaleza. Sí, 100%, y creo que eso lo he repetido varias veces esto, porque cada vez que voy después de 100%, pero es que estamos en la misma línea, estamos en la misma línea. Ricardo también es eco, es de ese, así que consultamos la línea política. Pero para ir recogiendo, queda claro que la base de los problemas es el capitalismo. Y sí, aspiramos a una independencia, pero que sea democrática, participativa, inclusiva, solidaria, y que esa solidaridad, más que de aquí, también sea con los pueblos internacionalmente. Así que en verdad que ha sido bien grato tener esta conversación contigo y poder seguir llevando este mensaje, esta perspectiva que tenemos del proceso de descolonización de Puerto Rico. ¿Algo más que quiera agregar? No, de acuerdo. La verdad ha sido una súper buena conversación, y una conversación que deberíamos impulsar, que tengamos, ¿verdad?, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestras amistades. Es algo esencial, ¿verdad?, que nosotros empezamos a dirigirnos, ¿verdad?, hacia una independencia plena, ¿verdad?, emancipadora, y lo empieza, ¿verdad?, teniendo estos diálogos, y creo que es sumamente importante. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por este espacio. Y sea de manera inmediata o más a largo plazo, al final del día sí nos afecta en la vida de todas, todos y todes. Así que, como dice Ricardo, seguir la conversación. Y nada, esto fue el podcast de La GECO. Saben que nos pueden conseguir por las redes sociales, La GECO DS, TikTok, Instagram, Twitter y Democracia Socialista PR en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.